En 2012, la sonda Voyager 1 cruzó una frontera que ninguna creación humana había cruzado antes: la heliopausa, el punto donde la influencia del Sol se agota ante la inmensidad interestelar. Y fue allí, donde supuestamente reinaban el frío y el vacío, que algo absolutamente contradictorio se registró. Los sensores de la Voyager capturaron temperaturas que superaron los 50.000 Kelvin, un número equivalente a la superficie de estrellas mucho más calientes que el Sol. Y la pregunta inmediata resonó en las salas de control y los laboratorios de la NASA: ¿cómo es posible tanto calor en la nada? La respuesta corta es: no es calor como el que sentimos en la Tierra. No hay aire que calentar, ni materia densa que irradie como un horno. Lo que captaron los sensores fue la energía de las partículas, plasmas ionizados acelerados que chocan en una zona de tensión invisible entre el viento solar y el medio interestelar. Pero incluso sabiendo esto, la lectura carecía de sentido. Era como encontrar brasas incandescentes en el fondo del océano. El límite del sistema solar, que se había considerado como un suave declive de la influencia solar, resultó ser un muro de energía, una capa de choque que los propios científicos han llegado a llamar, con incomodidad, muro de fuego invisible. Esto no estaba en los libros. No formaba parte de los modelos clásicos. El sistema solar, al parecer, no terminó pacíficamente. Terminó con un impacto, con una brutal compresión de fuerzas, con un rugido silencioso que las Voyager pudieron oír, incluso en el vacío. Pero, ¿qué ocurre realmente en esa región? ¿Cómo pueden esas partículas enrarecidas generar tanta energía? Y aún más inquietante, ¿por qué es importante esto para nosotros aquí en la Tierra? Para comprender la magnitud de lo encontrado, primero debemos disipar una ilusión. El sistema solar no termina donde terminan los planetas. Más allá de Neptuno, más allá de la órbita de Plutón, se extiende una inmensa estructura inflada y pulsante llamada la litosferas, como una burbuja generada por el viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que el Sol emite en todas direcciones. Este viento se propaga hasta perder fuerza, hasta que choca con el medio interestelar. Un espacio no tan vacío, lleno de polvo antiguo, gases fríos y campos magnéticos provenientes de otras estrellas. Cuando el viento solar choca con este medio externo, no se disipa uniformemente, está comprimido, como un río que se estrella contra una pared invisible. La velocidad cae abruptamente, el campo magnético se deforma, y las partículas comienzan a calentarse lentamente. El resultado es lo que los físicos llaman choque sin colisión, un fenómeno en el que la materia no necesita tocarse para transferir energía. Las partículas interactúan a través de campos electromagnéticos, creando una turbulencia extrema, una tormenta en los límites de lo conocido. Este es el escenario en el que se encontraron la Voyager 1 en 2012 y la Voyager 2 en 2018. Ambas registraron las mismas señales: un aumento repentino de temperatura, una inversión del flujo de partículas y un cambio en el entorno magnético. La coherencia entre los datos de ambas sondas eliminó la posibilidad de error o coincidencia. Algo real y gigantesco acechaba en los confines de nuestro mundo. Y entonces surgieron las preguntas filosóficas. Estamos rodeados de barreras invisibles que nunca imaginamos. La heliosfera, que antes se creía solo un remanente del Sol, ha demostrado ser escudo viviente. Una armadura que nos protege de los rayos cósmicos y de las partículas de alta energía provenientes de galaxias distantes. Pero este escudo tiene límites, y esos límites queman. A pesar de su fragilidad, con su carrocería metálica del tamaño de un coche y electrónica de la década de 1970, la Voyager sobrevivió al impacto. Y eso plantea otra contradicción. ¿Cómo pudo un objeto tan frágil atravesar una región con temperaturas equivalentes a las de una estrella sin destruirse? La explicación está en la densidad. A pesar del calor extremo, el número de partículas por centímetro cúbico es tan bajo que simplemente no hay suficiente materia para transferir calor eficientemente. Es la paradoja del fuego frío. Mucha energía, pero no la suficiente para quemar.
Pero los físicos no estaban satisfechos con esta respuesta. Científicos como Ed Stone, el legendario portavoz científico del proyecto Voyager durante más de 4 décadas, admitieron que los modelos estaban equivocados. Se esperaba que el campo magnético cambiará de dirección al cruzar la heliopausa, reflejando la transición del dominio solar al galáctico. Pero esto no ocurrió. El campo mantuvo la misma orientación. Era como si el magnetismo del Sol estuviera conectado de alguna manera al de la galaxia. Como si no hubiera una separación real, solo una continuidad extendida de algo mucho más grande. Esto requiere una profunda reevaluación. Lo que llamamos el sistema solar no es un territorio cerrado, interactúa íntimamente con el cosmos circundante. La frontera que cruzaron las Voyager no es solo espacial, sino conceptual. Es la línea donde termina la soberanía de una estrella. Y comienza algo que aún no comprendemos. Más que un logro de ingeniería, lo que revelaron estas sondas es una nueva capa de realidad, un espacio donde las leyes clásicas pierden fuerza, donde el calor no quema y donde el vacío se comporta como un campo de energía latente. Y ahí es donde surge la verdadera incomodidad. No sabemos qué hay al otro lado, solo sabemos que no está vacío y que reacciona. La misión Voyager, al alcanzar este umbral, no solo ha ampliado nuestro mapa, ha accedido a algo primordial. Un pulso que viene del exterior, más allá del Sol, más allá de la gravedad planetaria, más allá de nuestra burbuja cósmica de confort. Y la ciencia, que durante tanto tiempo asumió que el espacio era inerte, ahora comienza a reconocer lo contrario. El espacio es activo, estructurado y quizás consciente. No solo tratamos con partículas y campos magnéticos, tratamos con una interfaz cósmica donde fuerzas gigantescas se encuentran, se tensan y tal vez, solo tal vez, se comunican algo. Pero ¿qué está sucediendo exactamente en esta frontera invisible? ¿Por qué el calor allí no obedece a nuestras leyes térmicas? Y lo más inquietante, ¿está el Sol realmente aislado? ¿O conectado permanentemente a una red galáctica que apenas estamos empezando a descifrar? En el silencio metálico de las sondas Voyager, ha comenzado una nueva narrativa. Y lo que viene a continuación podría cambiar nuestra percepción de lo que realmente significa salir del sistema solar. Porque tal vez la verdadera frontera aún está por revelarse. El muro invisible que nos protege o nos engaña. Imagina una casa con paredes invisibles, una estructura que nunca has visto ni tocado, pero ahí está, protegiéndote de las tormentas. Durante décadas, así vivimos en el sistema solar, protegidos por un escudo que nadie podía ver, que nadie entendía realmente. Pero ahora sabemos, gracias a las sondas Voyager, que este muro existe. Y no es estático ni sólido. Pulsa, se mueve y cambia de forma con la respiración del Sol. La heliosfera, esta burbuja energética inflada por el viento solar, no es solo una curiosidad científica. Es un escudo protector contra la radiación cósmica que circula por el universo. Hablamos de partículas altamente energéticas que viajan millones de años luz, restos de supernovas, explosiones estelares, agujeros negros activos. Cuando estos proyectiles atómicos alcanzan la Tierra, pueden interferir con sistemas electrónicos, satélites, redes eléctricas e incluso afectar al ADN humano. Pero la heliosfera bloquea la mayoría de ellos, o al menos debería. El problema es que este escudo se comprime y se expande según la actividad solar. Durante periodos de mayor actividad solar, la burbuja se infla y bloquea más radiación. Pero durante los periodos de calma, cuando el Sol entra en un ciclo de baja actividad, la heliosfera se contrae y la radiación cósmica galáctica puede penetrar con mayor intensidad. Esto no es teoría. Se mide. Es real. Y ya estamos viendo los efectos. En 2009, durante un mínimo solar profundo, la NASA registró niveles récord de rayos cósmicos que impactan la Tierra desde el inicio de la era espacial. Esto coincidió con un aumento de los problemas de comunicación satelital y fallos en los circuitos electrónicos sensibles de las sondas espaciales. La propia Estación Espacial Internacional reforzó los protocolos de protección para su tripulación.
El escudo invisible era ahora más frágil, más poroso. Ahora, pensemos en un mundo cada vez más dependiente de la tecnología. El GPS, el Internet satelital, los vehículos autónomos, las comunicaciones militares, la infraestructura eléctrica. Todos son vulnerables a la radiación cósmica. Incluso pequeñas perturbaciones pueden resultar en pérdidas de miles de millones de dólares o, en casos extremos, provocar apagones globales como los ya predichos por las agencias de riesgo especial. Esto ya ocurrió a menor escala en el evento de Quebec de 1989, cuando una erupción solar provocó el colapso de toda la red eléctrica de la provincia. Y ahora sabemos que estas amenazas no solo provienen de dentro, del Sol, sino del exterior, de galaxias distantes, filtradas únicamente por una burbuja inestable que escapa a nuestro control. El descubrimiento de las Voyager sobre el comportamiento de la heliosfera nos obliga a replantearnos algo fundamental. No estamos aislados del universo. Estamos inmersos en él. Y cada ciclo solar, cada distorsión magnética, cada anomalía de radiación, puede afectar directa o indirectamente nuestra vida aquí en tierra firme. Pero hay una dimensión aún más profunda, una capa que es más difícil de afrontar. Cuando los científicos se dieron cuenta de que el campo magnético externo, el de la galaxia, estaba alineado con el campo magnético interno del sistema solar, trastoca modelos y certezas. Se esperaba que, al cruzar la heliopausa, los campos se desalinearon, apuntando en direcciones opuestas. Pero no. Continuaron fluyendo en la misma dirección, como si pertenecieran al mismo circuito. Este descubrimiento revolucionó la ciencia, pero también la filosofía, porque, en última instancia, rompe la narrativa del aislamiento cósmico. Demuestra que el Sol no es una entidad solitaria que flota en el vacío, sino parte de una red magnética más grande, continua e interconectada. Y si existen conexiones invisibles entre el campo solar y el campo galáctico, ¿qué más podría estar conectado? Cuando miramos al cielo, durante siglos, hemos creído que contemplamos el exterior, el cosmos, el otro. Pero, ¿y si esta división entre el interior y el exterior nunca hubiera existido? ¿Y si el espacio interestelar, en lugar de ser un abismo neutro, fuera un tejido vivo y dinámico, lleno de ritmos, pulsaciones y estructuras invisibles que responden a nuestro Sol, y quizás a nosotros? Ya no nos enfrentamos al vacío, sino a un bucle de retroalimentación, donde el Sol moldea el espacio que lo rodea, pero también es moldeado por él. Y esto tiene implicaciones alarmantemente reales para el clima, para la estabilidad de nuestras comunicaciones, para la salud de los astronautas en misiones interplanetarias e incluso para el comportamiento de la propia Tierra en escalas de tiempo que nuestra civilización apenas ha comenzado a observar. Este tipo de descubrimiento requiere más que curiosidad, requiere humildad, porque demuestra que vivimos en un sistema que aún no comprendemos y que reacciona, vibra y cambia. Un sistema que nos observa tanto como nosotros lo observamos. Y aquí es donde nuestra percepción empieza a desmoronarse. ¿Vivimos realmente en un universo aleatorio regido únicamente por leyes frías y mecánicas? ¿O existe una lógica más profunda, una especie de inteligencia estructural, no en el sentido místico, sino en el sentido físico, magnético y organizativo, que conecta galaxias, estrellas, campos y materia? Esta duda, más que técnica, es existencial. Y no nació de un libro esotérico. Nació de datos, de mediciones frías realizadas por una máquina de metal que lleva 47 años flotando hacia lo desconocido. La Voyager no es solo una sonda, es el espejo de nuestra ignorancia. Y cuanto más avanza, más nos obliga a afrontar la realidad de que no estamos fuera del universo. Somos parte de él, integrados, inmersos, vulnerables. El impacto de esto no se limita a las conferencias científicas. Se refleja en nuestra forma de contemplar el cielo nocturno, en nuestra forma de pensar sobre nuestros orígenes, nuestra seguridad y nuestro futuro. Se refleja en la forma en que educamos a nuestros hijos sobre lo que es real, espiritual, técnico o poético.
porque cuando el campo magnético del Sol se conecta con el de la galaxia, estas divisiones humanas se vuelven irrelevantes. Formamos parte de un todo. Y si escuchas todo esto ahora, quizá no sea casualidad, es porque formas parte de una generación que está presenciando en directo el desmoronamiento del mito del aislamiento. Una generación que necesita decidir si seguirá creyendo en el viejo modelo de un universo frío e indiferente, o si empezará a ver el cosmos como un organismo más vasto, más misterioso y, posiblemente, más consciente. Si este vídeo toca algo que ya sentías pero no podías explicar, si ya sospechabas que había algo más allá de lo aparente, si esta narración resonó en ti de manera visceral, entonces la siguiente etapa del viaje ya está por delante. En el comentario fijado y el código QR en pantalla, encontrará el ebook La mente del creador. Es el universo consciente, una investigación profunda, provocadora y directa sobre esta posibilidad que la ciencia está comenzando a abordar. Allí encontrará conexiones entre la física, la conciencia, la estructura cósmica y el papel del observador en la realidad, no como una fantasía, sino como una hipótesis que está ganando terreno. Este vídeo fue solo el comienzo. El verdadero cruce ocurre ahora, y ya estás en el otro lado. Un campo invisible, un código aún no descifrado. Cruzar la heliopausa no fue solo una proeza de ingeniería, fue un desafío epistemológico. Al alcanzar esta región límite, las sondas Voyager revelaron una realidad que no se ajusta a las proyecciones clásicas de la física espacial. Las altas temperaturas, la alineación constante de los campos magnéticos y la dinámica energética no son eventos aislados. Apuntan a una arquitectura subyacente, un orden que escapa a la aleatoriedad que solíamos asociar con el espacio interestelar. Uno de los hallazgos más intrigantes fue la inesperada estabilidad del campo magnético más allá de la heliosfera. Los modelos estándar predijeron una reorientación repentina, una especie de disyunción entre el magnetismo solar y el galáctico. Esto tenía sentido dada la idea de que la heliosfera funcionaba como una burbuja aislada, con su propio campo magnético, separada del caos exterior. Pero los datos no mostraron ninguna ruptura. Demostraron continuidad. La explicación más simple, y por lo tanto la más persistente entre los escépticos, era la coincidencia. Es solo el punto de muestreo, dijeron algunos, como el astrofísico Merav Ofer, quien lidera los modelos tridimensionales de la heliosfera. Pero años después, llegó la segunda confirmación de la Voyager 2, en otro punto del espacio, con una trayectoria y un tiempo diferentes, registrando el mismo patrón magnético. Esto invalidó la hipótesis de la coincidencia. Entonces, ¿qué ocurre en el límite entre el campo solar y el campo galáctico? ¿Hay una transición? ¿Una superposición? ¿O se trata de una estructura magnética continua, como un río que fluye desde una estrella hasta los brazos espirales de la Vía Láctea? Esta pregunta ha conmocionado a la comunidad científica. Una transición fluida entre los campos implicaría una forma de acoplamiento magnético de largo alcance, lo que exige replantear conceptos como la reconexión magnética y el transporte de energía a escalas astronómicas. También plantea interrogantes sobre cómo se integran las estrellas y las galaxias a niveles aún no modelados. ¿Cada estrella está realmente rodeada por su propia burbuja aislada? ¿O estamos subestimando la presencia de una red invisible que interconecta los sistemas estelares a través de campos sutiles? Esta idea no es nueva. A principios del siglo XX, Nikola Tesla ya hablaba de la existencia de un medio conductor de energía que llenaría todo el espacio, facilitando interacciones a escalas inexplicables para la física newtoniana. Décadas más tarde, teorías como la magnetohidrodinámica comenzaron a modelar el plasma cósmico no como un conjunto de partículas sueltas, sino como un fluido coherente que interactúa con campos magnéticos a gran escala. Estos modelos cobran nueva vida gracias a los descubrimientos de la Voyager. La heliosfera no es una burbuja rígida, es maleable, dinámica y está orientada magnéticamente. En 2020, investigadores del Southwest Research Institute publicaron un estudio en la revista Astrofísica proponiendo que la heliosfera tiene forma de croissant,
con dos grandes lóbulos orientados por el campo magnético interestelar. Esto lo cambia todo. La protección radiológica, la distribución del viento solar e incluso el comportamiento de la propia Tierra en ciclos solares largos. Lo que nos lleva a otra capa conceptual, la influencia de esta estructura en los ciclos climáticos de la Tierra. El Sol atraviesa ciclos de 11 años, alternando entre actividad intensa y mínima. Sabemos que esto afecta a las tormentas solares y las eyecciones de masa coronal. Sin embargo, estudios recientes, como los dirigidos por la Universidad de Reading en el Reino Unido, sugieren una posible relación entre los ciclos solares y los patrones climáticos en la Tierra, especialmente durante fenómenos extremos como sequías prolongadas, periodos de enfriamiento global y cambios en el campo magnético terrestre. Pero ¿qué pasa si los ciclos solares están influenciados no solo por la dinámica interna del Sol, sino también por presiones magnéticas externas, ejercidas por la propia heliosfera en respuesta al entorno galáctico? Es una hipótesis en desarrollo, pero no se trata de una especulación sin fundamento. En 2022, un grupo del Instituto Max Planck de Alemania propuso que la compresión y expansión de la heliosfera podría estar correlacionada con fluctuaciones en el medio interestelar, ondas de densidad que viajan por el espacio y que, de hecho, pueden afectar el comportamiento del campo solar. Piensen en las implicaciones. Si el Sol responde, aunque sea sutilmente, al entorno magnético externo, entonces nuestro clima, nuestra tecnología, nuestra estabilidad energética e incluso nuestra salud están integrados en un sistema cósmico mayor, con capas de influencia que aún no hemos cartografiado por completo. ¿Estamos preparados para afrontar esto? Durante décadas, creímos que nuestra atmósfera y campo magnético eran suficientes para protegernos. Pero ahora sabemos que el verdadero blindaje comienza mucho más allá, en los confines de la heliosfera, donde fuerzas invisibles libran una guerra de presión, magnetismo y plasma. La Voyager ha revelado esta frontera, pero aún desconocemos dónde termina. ¿Existe una frontera final? ¿O cada capa de descubrimiento simplemente esconde otra, aún más compleja, justo detrás? Surge con fuerza otra pregunta. ¿Cómo lidian con esto otras estrellas? ¿Existen esferas de helio más grandes, más pequeñas, más frágiles? Podría ser que algunas estrellas, al colapsar o cambiar su comportamiento, influyen en las burbujas que las rodean o incluso en las burbujas vecinas. Este tipo de especulación, lejos de ser ciencia ficción, ya está en el radar de misiones, como IMAP, cuyo objetivo es cartografiar la forma y el comportamiento de la heliosfera mediante la detección de átomos neutros energéticos que viajan desde el borde hasta el centro del sistema solar. Esta lectura indirecta es una de las pocas maneras que tenemos de observar la topología de la burbuja solar en tiempo real. Pero esto nos lleva a un dilema epistemológico. ¿Podemos realmente entender un sistema que solo puede medirse desde adentro hacia afuera? ¿Cómo podemos comprender la totalidad de la burbuja mientras estamos atrapados dentro de ella? La Voyager nos proporcionó datos, pero los datos por sí solos no revelan el código. Nos indican que existen patrones, nos indican que existen respuestas, pero también nos revelan cuánto desconocemos aún, hasta qué punto nuestro modelo de un universo cerrado, predecible y compartimentado no se sostiene ante la complejidad que se despliega capa a capa. Esta es la tensión que sostiene el verdadero suspenso de esta historia. No hay monstruos, no hay civilizaciones ocultas, pero hay un nivel de organización y coherencia en el cosmos que la física actual aún no puede explicar. Y eso es suficiente para mantener los ojos abiertos. Porque cada descubrimiento que rompe nuestro molde no solo amplía nuestro conocimiento, exige una nueva forma de pensar. Y estamos al borde de esa transición. O cruzamos, o nos quedamos estancados en una visión del universo que ya no se sostiene. La frontera quemada entre lo conocido y lo no dicho. En septiembre de 2013, un año después de que la Voyager 1 pasará la heliopausa, la NASA anunció oficialmente que la sonda había entrado en el espacio interestelar. Fue un titular discreto, sin fanfarrias. El tono era técnico,
casi burocrático. Se confirma el cruce del límite del sistema solar. Pero esta simplicidad ocultaba un hecho de magnitud histórica. La primera máquina humana en abandonar el dominio del Sol había cruzado un territorio que nadie comprendía del todo, registrando datos que ni siquiera la propia comunidad científica aceptó de inmediato. El problema no fue solo confirmar el cruce, fue el contenido de las mediciones. En particular, el salto energético en las partículas alrededor de la sonda, los flujos de plasma inesperados y el campo magnético mencionado anteriormente, que no se comportó como predijeron los modelos. Algunos científicos dudaron en validar los datos. Dijeron que quizás la Voyager aún se encontraba en una zona de transición, una especie de temporada baja cósmica entre la heliosfera y el espacio profundo. Se necesitó más de un año de análisis antes de que las cifras fueron finalmente aceptadas. Pero ¿por qué tanta vacilación ante un descubrimiento de esta magnitud? Parte de la respuesta reside en la naturaleza de los propios modelos científicos. Desde la década de 1950, la heliosfera se había descrito como una burbuja inflada por el viento solar, con un límite claro donde los campos colisionaban y las partículas intercambian su origen. Era un modelo elegante, simplificado y viable. Y, en cierto modo, funcionó, hasta que llegaron los datos reales. Los instrumentos de la Voyager 1, especialmente el subsistema de ondas de plasma, detectaron oscilaciones de plasma que indican densidades muy superiores a las de la heliosfera interior, revelando que la sonda había atravesado un medio completamente diferente. Pero, paradójicamente, el campo magnético seguía pareciendo solar. No se observó el cambio brusco de orientación que los científicos esperaban. Esta inconsistencia llevó a muchos a resistirse a lo que indican los datos. El límite, al parecer, no era una ruptura, era una transición fluida, un proceso, un cambio que desafía la linealidad con la que solemos concebir. Este tipo de resistencia es más común de lo que se cree. No se trata de negacionismo científico, sino de cautela institucional ante datos que amenazan con reestructurar conceptos profundamente arraigados. Pero ¿qué ocurre cuando estos descubrimientos no llegan al público? Cuando la complejidad se filtra, se edita y se diluye hasta que resulta digerible. La idea de que la Voyager simplemente abandonó el sistema solar es una de esas simplificaciones. Ignora que el fin del sistema solar es una noción que se debate actualmente. Que el límite no es un punto fijo, sino un espacio de tensión magnética que pulsa, se contrae y se expande con el tiempo, como una membrana viva. Ignora que esta membrana afecta la cantidad de radiación cósmica que llega a la Tierra, y que las variaciones en este escudo se han correlacionado, por ejemplo, con ciclos de calentamiento y enfriamiento global a escalas de tiempo geológicas. En un estudio publicado en 2020 en la Revista de Investigación Geofísica, los investigadores compararon los registros de rayos cósmicos con datos paleoclimáticos y encontraron correlaciones estadísticas entre los períodos de compresión de la heliosfera y los eventos de cambio climático en la Tierra. Si bien este tema sigue siendo controvertido, los datos son reales. La correlación existe. Entonces, ¿por qué esto rara vez aparece en las noticias? Porque esta conexión requiere una comprensión interdisciplinaria. No basta con un físico solar. Es necesario integrar la geofísica, la climatología, la física de partículas y la magnetohidrodinámica. Y este es un campo donde los expertos a menudo no hablan el mismo idioma. ¿El resultado? La complejidad desaparece de la cultura popular. Y con ella, la conciencia de que estamos expuestos a fuerzas mayores de las que imaginábamos. Pero hay excepciones. En 2021, el físico Vladimir Florinsky, de la Universidad de Huntsville, publicó un artículo técnico en el que proponía que la heliosfera es más porosa de lo que se creía. Existen fugas magnéticas, zonas de transición y vórtices de plasma que permiten que las partículas del medio interestelar entran gradualmente en la heliopausa antes de que la nave espacial la cruce formalmente. Esta hipótesis se vio reforzada por un descubrimiento realizado por la Voyager 2, un aumento inesperado de átomos neutros energéticos mucho antes del cruce oficial.
lo que indica una posible anticipación de la influencia interestelar. Esta permeabilidad de la heliosfera lo cambia todo. Significa que el sistema solar está en constante diálogo con su entorno, incluso sin cruzar ninguna línea visible. Es más, existen capas de interacción que los instrumentos aún no pueden cartografiar con claridad. Zonas donde el campo magnético solar entra en resonancia con el campo galáctico, produciendo efectos que aún no se han modelado. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? La Voyager no se topó con un muro. Se topó con un portal dinámico, una zona de transición donde las leyes clásicas se adaptan a la complejidad del espacio profundo. Y es en este tipo de umbral donde se forja el verdadero conocimiento, donde la simplicidad de los modelos se derrumba y comienza a surgir un nuevo orden. Ahora, reflexionemos. Si el borde mismo del sistema solar es difuso, inestable e impredecible, ¿qué pasa con las certezas que tenemos sobre el universo en su conjunto? ¿Estamos dispuestos a aceptar que nuestras fronteras son frágiles y que nuestros mapas siempre están desactualizados cuando se publican? Y lo más importante, ¿por qué nos resistimos tanto? Porque aceptar que la heliosfera pulsa, se contrae, se desgarra en puntos específicos, es aceptar que la protección que creíamos tener puede desaparecer o debilitarse sin previo aviso. Y esto, para una civilización tecnológica como la nuestra, no solo es incómodo, es existencialmente peligroso. La radiación cósmica que llega a la Tierra en mayores cantidades durante estos ciclos puede interferir con el clima, sí, pero también con el funcionamiento de chips electrónicos, sistemas GPS, aviones en vuelo, marcapasos y sistemas nucleares. Ya existen protocolos para esto, ya hay estudios al respecto, pero casi nunca has oído hablar de ello, ¿verdad? Lo que prefiere la cultura popular es simplificar. Estamos protegidos. Abandonamos el sistema solar. Todo está bien, pero no está bien. Es más complejo que nunca. Y eso, paradójicamente, es una buena noticia. Porque la complejidad es el presagio de la verdad. Y cuanto más datos surgen, más claro se hace que estamos conectados a un cosmos que no es indiferente, sino estructurado, pulsante y reactivo. La frontera que cruzaron las Voyager no es solo una línea en el espacio. Es el espejo de nuestra ignorancia. Y como todo espejo, no solo muestra lo que está afuera, también revela lo que no logramos ver dentro de nosotros mismos. El silencio ardía entre las estrellas. El mayor error que la humanidad ha cometido con respecto al cosmos es imaginar que es indiferente, que el universo exterior es solo un telón de fondo, una inmensidad silenciosa, donde los cuerpos celestes flotan sin rumbo, obedeciendo a fuerzas ciegas e impersonales. La ciencia ha reforzado esta idea desde hace mucho tiempo, con una sensación de seguridad, como si todo estuviera bajo control, contenido por leyes exactas, comprensibles y predecibles. Pero entonces lanzamos una máquina al espacio, y no solo atravesó el vacío, nos planteó una nueva pregunta. La Voyager, con su envejecida piel metálica y su núcleo de plutonio casi agotado, ha cruzado el límite de la heliosfera y ha revelado algo más allá de los datos. Ha demostrado que lo que llamamos el límite es en realidad un proceso vivo, un campo de transición donde las leyes cambian, donde el calor no calienta, donde el magnetismo se desvía y donde el Sol, a pesar de su potencia, pierde el control. Ignorar este descubrimiento no es solo negligencia científica, sino un error de civilización, porque al negar la complejidad del cosmos, también negamos nuestro lugar en él. Reducimos la realidad a un modelo simplificado, cómodo y manejable. Y en esta comodidad ilusoria, llegamos a las conexiones que podrían prepararnos, protegernos y ampliar nuestra visión. Todo lo que se sale del modelo clásico se descarta como ruido, cuando en realidad podría ser la firma misma de la realidad. La heliosfera pulsa, y cuando se comprime, la radiación cósmica aumenta. Cuando se expande, el escudo se fortalece. Esto ya está afectando a la Tierra. Ya está influyendo en nuestro clima, nuestra tecnología, nuestra salud. Esto ya está sucediendo. Y al mismo tiempo,
esta misma heliosfera es permeable. La transición magnética entre el Sol y la galaxia no es una ruptura, es una continuidad, una integración, una conversación. Piénselo con calma. Todo lo que suponíamos sobre el aislamiento de nuestro sistema planetario, sobre la estabilidad del escudo solar, sobre la previsibilidad de los límites espaciales, todo esto se ha derrumbado. Y en lugar de estas certezas, ha surgido la evidencia de un universo integrado e interdependiente, donde los límites no son barreras, sino zonas de influencia mutua. El impacto de esto no es solo técnico, es ontológico, porque si el Sol está en resonancia con el campo galáctico, si los bordes de nuestra casa están en contacto dinámico con estructuras más grandes, si la radiación, el magnetismo, la densidad del plasma y el calor se organizan en patrones que los modelos aún no han descifrado, es inevitable entonces preguntar, ¿cuál es el origen de esta orden? ¿Por qué hay una estructura donde esperábamos ruido? ¿Por qué hay coherencia donde proyectamos caos? Estas preguntas no requieren una respuesta mística, solo requieren valentía. La valentía de admitir que quizás solo observamos las sombras de algo más profundo, algo que estructura, conecta y moldea. Un principio organizador que desafía la noción de un universo puramente aleatorio. Y ahora llegamos al punto más delicado de este viaje. La Voyager no solo reveló la estructura oculta de la heliosfera, nos obligó a confrontar la fragilidad de nuestro modelo de la realidad, porque al llegar al límite del sistema solar, reveló la ausencia de ruptura. Y esta ausencia, esta continuidad magnética, energética y sistémica, es precisamente lo que más nos perturba. Si no hay ruptura entre el Sol y el cosmos, si el espacio no empieza ni acaba, sino que se desborda, ¿dónde empieza nuestro yo como especie? ¿Dónde termina? Esta ya no es una pregunta científica, es una pregunta existencial, y no se puede responder con fórmulas. Requiere una nueva forma de pensar, una nueva forma de percibir. Por eso esta investigación no termina aquí. Ahora que ya sabes lo que descubrieron las Voyager y lo que la ciencia se resiste a admitir, la pregunta que queda ya no es técnica, es existencial. ¿Por qué hay orden donde esperábamos solo caos? ¿Por qué los límites de nuestro sistema solar se comportan como membranas inteligentes, adaptativas y casi conscientes? ¿Estamos observando el universo? ¿O estamos dentro de algo que también nos observa? Estas preguntas no son retóricas. Son el siguiente paso. Ignorarlas no es solo permanecer ignorante, sino aceptar vivir insensible a un modelo que ya no se sostiene. Has llegado demasiado lejos para volver atrás. Ahora bien, no te sumerges. O serás más, un espectador de lo que jamás tuviste el coraje de investigar hasta el final. El libro electrónico, La mente del creador, es el universo consciente. No es un consuelo espiritual, ni una fantasía reconfortante. Es una provocación directa, basada en la ciencia, las contradicciones del modelo actual y la evidencia que sugiere algo mucho mayor. Algo intencional, estructuralmente inteligente, en la esencia misma del cosmos. No lea este material esperando respuestas fáciles. Continúe leyendo si está listo para enfrentar la única pregunta que importa. ¿Y si el universo no fuera una coincidencia, sino una mente en expansión? El enlace está en el comentario fijado y en el código QR en la pantalla. Haz clic, lee y decide de qué lado de la frontera vivirás a partir de ahora. Porque el que cruza la línea no vuelve igual. Si este contenido te conmovió, suscríbete al canal. Dale me gusta al video, compártelo y lo más importante, comenta qué opinas. Tu visión podría ser la pieza que falta para que alguien despierte una nueva forma de ver el universo. Porque al final, no solo estamos enviando máquinas al espacio, estamos sondeando los límites de la realidad misma. Y todo comienza con una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿El universo nos está mirando?